Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Carlos Correa. Nací en Medellín en el año 1971, tengo 53 años. Mi carrera como piloto inició en la Fuerza Aérea en el año 1989, ingresé al curso 65. A lo largo de mi carrera, que fueron 22 años en la Fuerza Aérea, volé diferentes equipos. Al principio estuve volando el Black Hawk durante casi 7 años. Después fui instructor en la Academia de la Fuerza Aérea. Ahí fui instructor por unos 6 años. Después salí a volar en la Fuerza Aérea también, en una empresa que se llama Satena, que envía pilotos de la Fuerza, y ahí volé por alrededor de 7 años. Ya después, al final de mi carrera, entre mayor y coronel, estuve nuevamente en el conflicto armado, porque era comandante del componente aéreo de Omega, o del grupo de tarea del sur, que eran los que estaban buscando en ese momento el secretariado de las FARC. Después, cuando cumplí 22 años, decidí retirarme de la Fuerza Aérea. Eh, ¿Por qué decidí retirarme? Pienso porque vi que el conflicto y el sacrificio que se había hecho hasta ese momento, la verdad, no había valido la pena por decisiones gubernamentales. Pensé que estaba exponiendo mi vida. Desde que empecé en la Fuerza Aérea estuve involucrado directamente en el conflicto, porque el Black era el que hacía todas las operaciones en el sur del país, donde está el Meta y toda la selva del sur, donde están todos los cultivos de coca, y donde estaba todo el comando en ese momento eran las FARC, más que todo en el sur, y el ELN íbamos también, pero estaba más que todo en los Santanderes. Fue una época muy dura porque la guerrilla estaba muy fuerte. Tuve algunos compañeros heridos en los helicópteros. En esa época no teníamos el poder aéreo que existe ahora, y es que con los aviones puede la Fuerza Aérea bombardear los campamentos de una forma muy precisa. En esa época solamente lo podíamos era buscar con un equipo que se llama FLIR, que es un equipo que sensa el calor de las personas. Entonces, en medio de la selva era difícil porque la selva es muy espesa, entonces el calor de las personas no aparecía muy fácil. O sea que fue una época difícil tanto para la gente, para los pilotos, como la gente que estaba en tierra, sobre todo, porque, como ustedes saben, la selva es un lugar totalmente oscuro porque los árboles tapan el sol. Entonces, cuando íbamos a recoger, los soldados salían amarillos después de 20 días sin ver el sol. Todo el tiempo estaban dentro de la selva, la humedad les daba lesmaniasis, que es como una enfermedad que les pudre la piel. Entonces, es una historia muy triste porque más que todo son jóvenes, más o menos de la edad de ustedes, 19, 20 años, que los meten a la guerra muchas veces, o la mayoría de las veces, sin saber por qué, tanto de la parte del gobierno con los soldados, como de la guerrilla que incorpora campesinos que no tienen ni idea por qué están peleando, pero se meten en una guerra y son los que más se ven afectados por esta. La que más me impactó, digamos así, ya llegando a la cúspide de mi carrera, fue de teniente coronel. Me mandaron como comandante del componente aéreo en el sur del país, en San José de Guaviare. Estaba encargado de todas las operaciones aéreas allí, y nos tocaba planear operaciones como siempre contra el comando la guerrilla, que tomó mucha fuerza después de la zona de distensión. Se volvieron muy fuertes en el sur, entonces era difícil encontrarlos. Sin embargo, ya teníamos la tecnología de poder meter sensores en muchas cosas. O sea, teníamos algunos infiltrados que metían los sensores en los campamentos, y con esos sensores podíamos llegar a ellos y bombardear, y después llegábamos con la tropa a capturar bueno, en fin, a lo que se hace en una operación militar. Como estaba en comunidad aérea, muchas veces aterrizaba en la zona, y es difícil, inclusive ahora, hablarlo, pero pues eran restos de personas regadas por todas partes. Y, como les digo, más que todo jóvenes. O sea, realmente los comandantes, tanto de la guerrilla, o sea, de la guerrilla, más que todo estaban desde Venezuela comandando las operaciones, o mandando los campesinos prácticamente a una muerte segura. Yo creo que el momento en que más los marcó a los militares fue cuando aprobaron la zona de distensión, que le dieron a la guerrilla casi más de un cuarto del territorio colombiano. Nosotros que vimos el conflicto por tantos años, en esa época yo ya llevaba como 12 años, muchos de ellos volando helicóptero, y saber que todo el esfuerzo que se había hecho, todas las vidas, como les digo, que se habían perdido, no tanto de pilotos, pero también de soldados y de esfuerzo económico, se perdió en ese momento. Entonces ellos se apoderaron de toda la zona. El ejército y la Fuerza Aérea y la Armada, que éramos los que deberíamos estar ahí, porque la Constitución dice que las armas solamente pueden ser manipuladas por la fuerza pública. Todo eso se perdió. Entonces fue algo realmente muy, muy triste ver que un esfuerzo tan grande se había perdido. Además de que sabíamos que eso no iba a llegar a o sea, no iba a llegar a un buen final. Pienso que el gran problema de Colombia ha sido la corrupción y la falta de educación, porque la falta de educación a las personas hace que los corruptos puedan robar más fácil. Entonces, si hay una persona educada que conoce las leyes, sabe qué están haciendo bien y qué están haciendo mal, pues obviamente el político no va a poder robar tan fácil. Pero como Colombia, desgraciadamente, el sistema educativo es muy malo, entonces son muy poquitos los que realmente tienen la oportunidad de recibir una buena educación. Entonces, tanto
la corrupción, como la falta de educación de Colombia es más el problema que la misma constitución. ¿Quiénes fueron los protagonistas en la época en que yo estuve en la Fuerza Aérea? Pues obviamente uno de los principales fue Pablo Escobar, que muchas veces tratamos de capturarlo, pero el poder económico y el miedo que le tenían no dejó, y ese poder económico hizo que también se fortalecieran mucho las guerrillas, porque él apoyó la guerrilla también directamente al M-19, que es el grupo de viene el actual presidente. Entonces, uno fue Pablo Escobar, otro fue Galán, que lo mataron en esa época cuando yo me estaba graduando. Después de Galán vino Gaviria, llegó a la presidencia con un problema muy grande en cuanto a narcotráfico y guerrilla, no sabía ni por dónde coger. Pablo Escobar empezó a poner bombas y todo eso, entonces Gaviria, César Gaviria, que era el presidente, le dio pues obviamente muchas gabelas para que dejara de poner las bombas que estaba poniendo, pero eso fue peor porque nos volvimos prácticamente un estado, casi que un narcoestado, porque él seguía desde la cárcel siguiente, con su negocio de drogas y era casi que amparado por el mismo estado. Entonces, Tiro Fijo era en ese momento el comandante de las FARC. Era un tipo que en su inicio, digamos, tuvo una idea o tuvo buenas intenciones, digamos así, porque pues, eran los campesinos que estaban en el Sucre, prácticamente también los estaban matando, pero en el transcurso del tiempo se corrompió todos esos ideales y a la final la guerrilla se convirtió en un negocio de drogas. Entonces, pues estuvo Pablo Escobar, estuvo Alfonso Cano también, lo estuvimos buscándolo, otra persona que se llama el Mono Jojoy, que finalmente cayó, con lo mismo que Cano, a esos que eran los miembros del secretariado. Todo el tiempo estuvimos tratando de capturarlos, algunos se capturaron, otros se mataron, pues se dieron de baja. Creo que el que hizo que la guerrilla se debilitara y hablara fue Uribe. Ese creo yo que fue el que marcó el rompimiento, el fortalecimiento de la guerrilla y se llevó a un momento en que estaban tan debilitadas que prefirieron hablar o dialogar. Han sido muchos los influyó mucho que un año antes de retirarme, estando yo de comandante del comité aéreo, haciendo una operación, tuvimos un percance donde casi pierdo la vida. En el helicóptero estamos ingresando una tropa y desde el helicóptero hubo un problema aerodinámico que se volvió incontrolable y empezamos a darle a los árboles de la selva. Gracias a Dios pudimos sortear esa emergencia y salimos y aterrizamos de emergencia en un pueblo cercano. Todo el área estaba llena de guerrillas, o sea, fue un momento bien estresante. En medio como a las 2 de la mañana era la operación. Creo que eso marcó bastante la vida mía porque pensé realmente ese día que me iba a morir, que ahí tomé la decisión de retirarme de la Fuerza Aérea, porque primero pues por esa sensación y segundo porque yo pensaba en ese momento y lo pienso ahora que el esfuerzo que se hizo prácticamente fue en vano por decisiones gubernamentales. Se les dio demasiadas gabelas a la guerrilla que todavía está en ese momento inclusive fortaleciendo y sigue con el mismo negocio del narcotráfico.